Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti está pasando. Está sanando. Y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana nuevamente en este lunes que es casi considerado el último día del mes de agosto. ¿Pueden creerlo? Ya terminamos este mes de agosto y nos preparamos justamente para una nueva semana. Y pues bueno, iniciamos una nueva semana con mucha alegría, espero, con mucho gozo a pesar de todas nuestras penas y sufrimientos. Vamos a iniciar pues como cada lunes nuestro tema, nuestro programa con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que te dignes estar con nosotros esta mañana para reflexionar sobre el valor salvífico de los sufrimientos, de la pena, de la angustia, de la desesperación, que valga la pena nuestros padecimientos, Señor, para que con ellos podamos avanzar en el camino de la santidad. Te pedimos, Señor, que yendo por esta vida también nosotros sirvamos y ayudemos a todas las personas que se nos han encomendado nuestras oraciones, a no fallarles y ya siempre que cuenten con ellas y ya hacer de nuestra vida también un medio de santificación para ellos. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre este tema hermosísimo, los sufrimientos como medio de santificación. Y vamos a empezar definiendo de alguna manera, ¿verdad?, ¿Por qué es importante o a qué le llamamos nosotros sufrimiento, pena, angustia? ¿A qué le llamamos nosotros desesperación, ansiedad, estrés? ¿Sí? Entonces, para que podamos entender y saber entonces exactamente qué es lo que nos está pasando, porque a veces nosotros le llamamos preocupación a algo que a lo mejor no lo es. Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios para que podamos así lograrlo. Entonces vamos a empezar definiendo el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento tiene como característica principal un dolor que es ocasionado por diferentes razones. Alguien puede padecer un sufrimiento. Antes de decir los ejemplos, vuelvo a dar el concepto. Sufrimiento es aquel padecimiento de dolor causado por cualquier vía que trae como resultado una congoja en la persona. Ojalá que lo podamos entender. Cualquier tipo de sufrimiento, padecimiento que le traiga una congoja a una persona. Entonces, aquí vamos a llamar congoja en el sentido estricto de un dolor que a veces ni siquiera lo puedes controlar. Congoja no es estar como achicopalado, como dicen personas, no es estar acongojado, triste, no. Que le trae una congoja significa en el sentido estricto que es un dolor que a veces es inexplicable, que a veces tú vas a encontrar a personas que sufren o que tienen un sufrimiento muy interno y que van a casi soltar la lágrima o que suspiran de una manera tan profunda o incluso cuando están dormidos o cuando los ves
viendo a alguien alegremente, por decirlo así, luego les viene el recuerdo, ¿no? Por ejemplo, ahora sí doy ejemplos. Un sufrimiento, una congoja puede ser aquella persona que, por ejemplo, ha tenido problemas familiares y cuando ve a alguien que está muy contento, muy feliz, muy dichoso, le da tristeza. Eso es diferencia de aquellos que le dan envidia, que le dan celos, que le dan rabia, que le da demasiado coraje que la otra persona sea feliz y él no. Entonces, obviamente, de eso no estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando justamente de ese sentido vamos a decirlo de esta manera, estamos hablando de este sentido de entrega, de este sentido de tristeza profunda, ¿no? Y vamos a mencionar algún ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo va hacia Jerusalén y que ve a Jerusalén y que recuerda lo dicho por los profetas, Jerusalén, Jerusalén, cuánto he querido abrazarte como gallinas sus polluelos, pero no te has dejado. Y ay de ti, Jerusalén, porque no quedará piedra sobre piedra. Entonces, esa tristeza que le dio a nuestro Señor Jesucristo, esa se llama una tristeza, es una especie de congoja. No estoy diciendo en el sentido estricto que sea congoja, sino solamente para decirles el sentido del sufrimiento. El otro momento de sufrimiento es cuando nuestro Señor Jesucristo ve a todas las personas que lo van siguiendo y que se siente movido a compasión por ellos. Y entonces le dice a sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Y Él hace uno de sus milagros, porque justamente a partir de ahí, nuestro Señor Jesucristo ya sabe lo que va a hacer, pero es movido a compasión, movido por este sufrimiento, por esta pena, por esta angustia. Entonces, habiendo entendido de alguna manera el sufrimiento como todo tipo de dolor que sufre, que padece una persona tan profundamente y a veces tan inexplicable y que le causa en cierto sentido una congoja, o sea, congoja para llamar, vuelvo a insistir, el dolor de algún modo, ¿no? Pero es más que eso. Después tenemos el dolor. El dolor es... existen tres tipos de dolor de manera generalizada: un dolor físico, un dolor psicológico y un dolor espiritual. El dolor físico lo entendemos perfectamente, causado por alguna situación corporal, física, una enfermedad, un accidente, una ruptura de algún hueso, una herida, un golpe, etc. Entonces, el dolor corporal físico es aquel que va a ser causado por algo externo, o sea, por algo que te causa ese dolor, que haya sido como resultado también, incluso a veces ya algo que fue externo, pero después se convierte en algo externo, como por ejemplo una hernia, por ejemplo el desarrollo de un tumor que pudo haberse desarrollado por un accidente, por un golpe mal cuidado, cuando una persona tiene, por ejemplo, un desvío de los discos de la columna vertebral causado por un accidente en el que se vio envuelto, o una caída, cuando a una persona se le desarrolla un tumor cerebral que también es causado por una caída que sufrió cuando era niño, cuando era adolescente, etc. Entonces, hablamos de un dolor físico que muchas veces este dolor va a traer como consecuencia una inestabilidad emocional, inestabilidad familiar, inestabilidad social. También va a traer una inestabilidad física y también una estabilidad física, refiriéndose la primera a la inestabilidad física porque siempre hay que estar cambiando cosas, ¿no? Personas a las que, por ejemplo, tienen que estarles cambiando las vendas, las suturas, los catéteres, aquellas que se alimentan con sonda, etcétera. Entonces, eso es una inestabilidad, ¿no? Porque ya el cuerpo no funciona de manera correcta. Después viene una estabilidad también en el sentido de que la persona ya no puede hacer todo lo que quisiera, con todos los movimientos, con todas las maneras en que lo quisiera hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no le es posible por su situación. Entonces entendemos y vemos aquí a personas postradas, ¿verdad? Postradas en una cama, en un hospital, postradas en
en un ambiente que no necesariamente es el suyo, es el adecuado. Por eso entonces entendemos, queridos hermanos, que aquí viene el dolor físico. Después entendemos el dolor que decía hace un momento, el dolor psicológico, ¿sí? Y hay que entender perfectamente qué es este dolor psicológico. Este dolor psicológico se refiere particularmente al dolor que muchos de nosotros tenemos por al dolor que muchos de nosotros sufrimos de manera psicológica, que pueden ser tormentos, cargos de conciencia, que pueden ser, mande, es más difícil, ciertamente. Entonces, cuando vienen los cargos de conciencia, cuando vienen los tormentos, cuando viene la angustia, la desesperación, porque se te vienen un montón de ideas en la cabeza, haré, no haré, confusiones, dudas, desesperaciones, rabias, quieres controlar tus malos pensamientos, no puedes, quieres controlar tus malas tentaciones, no puedes, quieres controlar todo lo que ves. De pronto tiene ese tormento la persona de estar tentada a que todo está saliendo mal, que nada está saliendo bien. Y entonces van creando estos sufrimientos psicológicos que se transforman. Los dolores físicos, esos tienen digámoslo así, un punto central. Me duele la cabeza, me duele el pie, me duele el estómago, me duele la espalda, tengo problemas intestinales, etcétera. Pero los dolores psicológicos o emocionales son dolores que no tienen una localización, porque tan es así que algunas personas llegan a somatizarlo. Somatizarlo significa que un dolor psicológico lo pueden sentir en el cuerpo. ¿Cómo se ve esto? Se ve justamente cuando la persona está tan metida en dificultades y problemas que ya está a punto, que piensa, como dicen, que ya le llegó el agua al cuello y que ya está a punto de ahogarse. Entonces, ¿cómo somatiza ese dolor psicológico? Lo somatiza mediante el estrés, empiezan a sufrir colapsos, que se le llama colapsos musculares. La persona empieza a tener demasiadas dificultades, por ejemplo, al caminar, le duele las rodillas, le duele la espalda, le duele el cuello, tiene el estrés, todas esas bolas que dicen algunos que tenemos a la altura del cuello, a la altura de los hombros, y que algunas personas suelen ir a hacerse un masaje de vez en cuando para relajarse un poco, o van de ejercicio, o van a nadar, o etcétera. Entonces, obviamente, todos estos dolores psicológicos o emocionales son dolores que la gente va a sufrir, pero en ocasiones no es capaz de distinguir este dolor psicológico. ¿Por qué? Porque a veces la persona es muy dada a ocultar las cosas, a no hablar, a guardárselo para sí. A veces la persona no va a encontrar medios para poder desahogar, ¿no? No va a encontrar medios para poder hablar, para poder decir, para poder comunicar. No es tan grande su angustia, su desesperación, que ciertamente no alcanza ni siquiera a escoger a las personas adecuadas para desahogarse. Y en ocasiones, obviamente, cuando hablo de personas adecuadas, me refiero también, por supuesto, a personas que no son adecuadas, a personas que terminan siendo las personas menos indicadas y que por ellas sufres traiciones, ¿no? Entonces, por eso después la gente queda tan marcada, porque ya no sabes en quién confiar, y entonces todo esto se lo guarda para sí. Y tan es así que, por ejemplo, si se es casado o se es casada, tampoco ya ni siquiera tienen esa confianza de podérselo expresar a su esposo, a su esposa. ¿Por qué? Porque en algún momento para ellos no era la gran cosa, y de pronto hicieron comentarios tan tontos como: ay, por eso te preocupas, ay, eso es mucho para ti, uy, no, hombre, eso no es nada. Entonces, a veces disminuimos el sufrimiento, la pena, la angustia, la desesperación de la otra persona, porque juzgamos las cosas desde nuestra perspectiva. Y obviamente, pues eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que entender perfectísimamente que nosotros no estamos en los zapatos del otro, ¿no? Y por lo tanto, entonces no puedes, definitivamente no puedes tener esta actitud a veces tan cerrada, esta actitud a veces tan llena de tanta
vamos a decirlo de algún modo, ¿no? Esta actitud tan llena de tanta, a veces, insensibilidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente, no podemos actuar de esta manera. Y por eso tantas parejas ya no se platican, ya no se dicen, ya no se comentan, ya nada. ¿Por qué? Porque justamente esas parejas están bastante mal, ¿no? Esas parejas ya no se comentan las cosas porque se sienten lastimadas, se sienten heridas, no se sienten comprendidas, y por lo tanto entonces uno tiene que decir, ¿sabes qué? No. Tenemos que recuperar esa confianza, es necesaria, ¿sí? Es necesaria para que nosotros podamos comprender mejor. Entonces, todos estos dolores que hemos estado mencionando son verdaderamente tormentosos, y estos son los dolores que generalmente van a ser los causantes del mayor padecimiento en la persona, ¿no? Porque después vienen los dolores espirituales. Después voy a explicar entonces, para empezar. Entonces, los dolores espirituales tienen que ver más con el campo de las relaciones naturales con la majestad divina. Lo natural, mi alma que se relaciona con Dios, y entonces yo empiezo a tener este tipo de sufrimientos y de penas, porque justamente, mis hermanos, viene marcado o viene esto es originado por el tipo de moral o de vida moral que yo estoy llevando, por el tipo de relaciones humanas que yo estoy llevando, por el tipo de relaciones también mundanas, relaciones de mi ser con el mundo, cómo me estoy llevando, las relaciones en las que yo estoy cayendo. Entonces, este dolor espiritual tiene que ver con la manera en cómo yo manejo mis tres tentaciones principales, o los enemigos del alma, que se llama el enemigo, que es el mundo, el demonio y la carne. Entonces, acuérdense de eso, los enemigos del alma, los que van a causar el dolor espiritual en mi persona, son el mundo, el demonio y la carne. ¿Por qué mencionamos que son los enemigos del alma? Porque justamente, primero el mundo, ¿sí? Porque el mundo me aparta de las cosas de Dios. El mundo me hace ver que hay cosas mucho más interesantes, más emocionantes, más alegres, más brillantes, por decirlo de alguna manera, más exquisitas, más placenteras. Es más padre ir a ver un partido de fútbol un domingo que ir a la misa. Es más padre ir a nadar, con los niños a un lago porque ya se aburrieron, que ir a la misa. Es más padre irme de paseo un fin de semana sin importar que ir a la misa. Y así sucesivamente. El demonio también me presenta tentaciones materiales, que ya lo hemos escuchado. El mundo me presenta tentaciones materiales que me hace ver como que son más importantes. Voy a ser más feliz si tengo un mejor trabajo, si gano más dinero, si ahorro más, si viajo más, si tengo mejor auto, si tengo una mejor casa. Y entonces todas estas cosas nosotros le empezamos a dar demasiada importancia, que nos crean unas falsas seguridades, ¿no? Y por lo tanto entonces vamos a ver, queridos hermanos, que eso va a traer como consecuencia que nosotros caigamos en este estado de, por decirlo de algún modo, de apego, ¿no? Entonces ya desarrollamos un apego emocional con las cosas del mundo. Segundo, el enemigo del alma es el que causa también dolor emocional, por supuesto, dolor espiritual, que decía, es el demonio, en el sentido de que pues obviamente el demonio siempre me va a tentar en alejarme de Dios. Y como yo tengo una conciencia, entonces yo sé cuando no estoy haciendo las cosas bien. Yo sé cuando estoy haciendo las cosas que son inaceptables frente a Dios. Yo sé que estoy haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Yo sé que estoy haciendo lo contrario a mis principios, a mis valores, a mis tradiciones. Y a veces trato de engañarme, ¿no? Trato de engañar al mundo, trato de engañar. Pero el demonio se encarga de esto. Se encarga de violentar tus valores, de violentar tus tradiciones, de violentar tus sanas costumbres, para hacerte pensar que no es la gran cosa, para justificarte en todo lo que haces, ¿no?
Y entonces por eso algunos se atreven a cometer faltas gravísimas, pecados, traiciones, adulterios, inmoralidades, uso inadecuado de su cuerpo, sumergidos en vicios y demás. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha convencido que eso es perfecto, que eso está bien, que solamente una vida se vive, que no hay por qué preocuparse, que no hay por qué angustiarse, que no hay por qué llenarse de desesperación, ¿sí? Que no hay para qué vamos a llenarnos de este estado de mayor desesperación. Entonces uno dice, bueno, cálmate, vamos a analizar. Entonces viene después, dijimos el mundo, el demonio, por último viene la carne. La carne es otro enemigo del alma que nos causa muchísimo sufrimiento emocional, porque nosotros al final de cuentas nos damos cuenta, válgame la redundancia, cuando también estamos haciéndole mucho caso al cuerpo, cuando el cuerpo se vuelve el centro de nuestro universo, cuando el cuerpo se vuelve el centro de lo que nosotros estamos hablando, cuando el cuerpo se vuelve este ser que empieza a exigirnos todo, nos exige que le demos de comer, que le vistamos, que le hagamos caso, que se vuelve también demasiado egocéntrico, se vuelve egoísta, se vuelve un cuerpo orgulloso, se vuelve demasiado vanidoso, ya no quiere mi cuerpo cualquier cosa, ya mi cuerpo quiere que le dé solo comida natural, orgánica, que esté constantemente en dietas, que no me guste por aquí, que no me guste por allá. Mi cuerpo me empieza a exigir mucho más atención, y entonces empezamos a tener esos aspectos de demasiada importancia al cuerpo, al cómo luzco, al cómo me veo, al cómo me ven, al cómo estoy, al cómo me analizan, al cómo dicen que me vería bien, y entonces hacemos gastos innecesarios y a veces exagerados con el afán de darle cabida a la alegría en el cuerpo. Por lo tanto, entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a analizar esta situación que no es por ahí, ¿sí? Entonces este sufrimiento emocional, este sufrimiento espiritual, perdón, que me causa el mundo, el demonio y la carne, va a hacer que también exista una serie de tormentos, que llegue la persona a sufrir a tal grado que de pronto pueda llegar a decir, ¿sabes qué? No creo que yo vaya a ser perdonado por Dios. No creo que Dios vaya a apiadarse de mí. No creo que tenga perdón de Dios, no creo. Y entonces empezamos a alejarnos de Dios y empezamos a tener ese tormento, ese deseo no el deseo, sino esa tentación de decir, ya no importa lo que haga, yo creo que ya condenado estoy. Entonces hacia ese nivel, hacia ese sufrimiento, hacia esa pena, el enemigo te quiere llevar. Te quiere llevar el mundo, te quiere llevar la carne, te quiere llevar todo, absolutamente todo. Y por lo tanto, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es lo que tenemos que evitar. Entonces, habiendo entendido los tres tipos de dolor, y vamos ahora a ver cómo vamos a utilizar esos dolores, cómo vamos a utilizar esos sufrimientos, cómo vamos a aprovecharnos de eso que ya tenemos, que ya vivimos, para que sean verdaderos medios de santificación. Entonces, el dolor entendido por sí mismo, el dolor dado como una manifestación a veces natural del cuerpo, natural, ya sea de manera física, emocional o espiritual. ¿Por qué? Porque a veces son dolores que son necesarios, dolores que a pesar de que nosotros no los quisiéramos, van a ser dolores que requieren estar en cierto sentido atentos, ¿no? Por ejemplo, fíjense lo que pasa. Eso la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, pero hay dolores físicos que tienen que sentirse para poderlo, para que la persona esté realmente se pueda recuperar. Como por ejemplo cuando operan a una persona del cerebro, no más la tienen como de manera somnoliente, no en todas las cirugías, pero la mayoría está de manera somnoliente, ¿sí? O sea, es decir, que no está totalmente ida, que no está totalmente sedada para que pueda seguir realizando ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando a una persona, espero que ustedes se acordarán y si no lo pueden buscar en el YouTube,
de que una persona cuando estaban operando del cerebro le pidieron que tocara su violín. Entonces, en plena sala de operaciones, de cirugía, la señora estaba tocando su violín mientras le estaban haciendo una operación del cerebro. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba consciente? Porque si la hubieran tenido de manera inconsciente, entonces la operación no resultaría ser un éxito, porque los doctores necesitaban estar seguros que la persona estaba atenta, que estaba respondiendo. El cerebro es muy delicado y por lo tanto entonces, por eso la mayoría de las cirugías que se hacen con la persona inconsciente resultan con ciertas deficiencias, no resultan muy buenas, no resultan bastante por decirlo de alguna manera, no resultan exitosas. ¿Por qué? Porque los doctores no se dieron cuenta, no pudieron evaluar, no pudieron hacer las debidas prácticas para que la persona utilizara sus facultades cerebrales. Y por lo tanto, entonces después la manera en que lo van a recuperar es a través de terapia, que algunos vuelven a caminar como niños, que algunos vuelven a hablar, que algunos vuelven dejan parálisis a través de terapia física, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque si esas personas hubiesen estado conscientes en el momento que les estaban haciendo la cirugía, entonces los problemas hubieran sido menos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es otra historia que de pronto pueda resultar apasionante, pero eso será en otro tema. Pero lo que hoy tenemos que hablar sobre esto es que es cómo vamos a utilizar el dolor. Por eso vuelvo entonces al principio de nuestro programa, el dolor. El dolor o los sufrimientos como vías de santificación. Eso se hace de manera, se escucha bien bonito, se escucha padrísimo, se escucha como que es posible hacerlo, y claro que es posible hacerlo, pero también es cierto que no es para todos, que el dolor no todos lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque algunas personas nos vamos a desesperar. Entonces, el dolor como medio de santificación es cuando nosotros, ya sea que suframos de manera física, de manera emocional o de manera espiritual, esos sufrimientos los elevamos a la parte de la glorificación de Dios. Es decir, en otras palabras, a nivel espiritual se llama subliminar. Subliminar significa elevar a lo alto, a lo espiritual, entregárselo a Dios para la salvación de mi alma, de mis familiares, de mis amigos, del mundo entero. Entonces nosotros hacemos uso de mis penas, de mis sufrimientos. No significa que ya no los voy a sentir, no significa que de pronto ya no me voy a quejar, pero a lo mejor me voy a quejar menos. Voy a ofrecer mi dolor de la rodilla por los que no caminan. O sea, porque por lo menos a pesar de mi dolor de la rodilla, por ejemplo, yo puedo caminar. A pesar de mi dolor de mi ojo, a pesar de mi dolor de mi corazoncito, a pesar del dolor de mi estómago, a pesar del problema de mis intestinos, a pesar del problema de mis pulmones, etcétera, yo todavía puedo ser capaz de realizar otras cosas, que hay personas que están en condiciones mucho más severas que yo, personas que están totalmente postradas, que están sedadas, que están en coma, que están accidentadas, personas a las que se les ha destrozado la mitad del cerebro, que han quedado en una condición de vida vegetativa, etcétera. Entonces yo siempre tengo que entender que mi sufrimiento no es el máximo de los sufrimientos, sino que mi sufrimiento es y será menor al de otra persona. Siempre habrá alguien más, alguna otra persona que sufra más, que padezca más, que sienta más, que viva más, etc. O sea, y también habrá del lado contrario, por supuesto. Habrá personas que sufran menos, que padezcan menos, que se emocionen menos, que tengan menos estrés, que tengan menos. Entonces, y para tener entonces una vida de santificación utilizando lo que nos va sucediendo es cuando tú lo ofreces, cuando tú le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ofrecer mis sufrimientos, mis penas por esto, quiero ofrecértelos, no voy a quejarme, no voy a angustiarme, no voy a hacer esto, etc. O sea, en la medida de mis posibilidades, Señor, voy a vivir con ahínco, con responsabilidad, con una moralidad extrema este momento de dolor. Tú me lo mandas, Señor, lo acepto. Tú me lo mandas, Señor, te lo ofrezco. Tú me lo mandas, Señor, lo quiero utilizarlo para la santificación de las almas, etc. Entonces, ahí encontramos, mis hermanos, a muchísimos casos de personas que han estado en que han sido capaces de ofrecer sus sufrimientos,
sus tormentos, sus angustias. Entonces, al final de cuentas, ese es el medio de santificación. Cuando tú entiendas que cualquier dolor, que cualquier padecimiento, lo vas a ofrecer soportándolo lo máximo posible. Claro, habrá momentos en los que no será posible, porque, por ejemplo, hay personas que a veces exageran y quieren actuar de manera tan heroica, donde dicen, yo no voy a tomar ninguna medicina, no voy a tomar nada y mi Jesús es mi único médico divino y a Él me voy a arrojar y yo a Él se lo voy a ofrecer y no tomo nada y no tomo nada. Que bueno, bendito sea Dios. Nuestro Señor también mira con misericordia esas acciones, pero a veces, mis hermanos, no estoy diciendo que no se cumpla siempre, pero me refiero, a veces es necesario mediar las cosas. Si tú estás viendo que el dolor puede ser, porque ahorita lo voy a explicar, el dolor también puede ser utilizado por el enemigo para que sea contraproducente, o sea, es decir, que se vuelva egocéntrico, que se vuelva una presunción de que, por ejemplo, ¿cuándo se vuelve egocéntrico? Cuando una persona que ha ofrecido de manera espiritual muy bonita sus dolores y sufrimientos de una migraña, de un dolor de muela, yo qué sé. Y entonces, pero esa persona lo ofrece a Dios para la santificación de las almas, para su familia, etcétera. Pero cuando el demonio aparece ahí en esa vida, ¿qué va a pasar? Cuando alguien más llega con un dolor similar o menor o lo que sea, y empieza a decir, ay, por favor, ¿no tendrás una pastilla por ahí para que me empiece a doler la cabeza? O me empieza a doler la muela, o me lastimé un diente y me está doliendo. Y cuando la persona escucha esto, puede llegar a decir, ay, por favor, ¿cómo es posible que no aguantes ese dolor? Porque fíjate que yo llevo 3 años sin tomar una pastilla. Yo llevo 3 meses, yo llevo 3 días o 3 semanas y no tomo. Por más fuerte me aguanto y yo se lo ofrezco a mi Diosito. Y mi Diosito me ha ayudado. ¿Cómo es posible que si yo puedo aguantar, tú no? Cuidado, porque ese grado ya se llama soberbia y ya no sirve para nada para Dios. Porque entonces ya hay una especie de complacencia, ya hay una especie de egocentrismo, ya hay una especie de presunción, ya no es por amor a Dios. Entonces, ¿qué haría esta persona? No dice nada. Si realmente quiere tomar su medio de santificación, en vez de decir, uy, no, hombre, ¿cómo es posible que no aguantes? Yo llevo tanto tiempo y no tomo ninguna pastilla. Entonces ya se vuelve como una presunción. En vez de decir eso, esa persona, ¿qué tendría que hacer? Guarda silencio, no dice nada, no dice yo lo he ofrecido, no. Al contrario, sería muy bueno si de pronto aconsejara o dijera, bueno, tienen esta pastilla, pero alguna vez has pensado, ¿no? Que a lo mejor puede hacer que el Señor te mande este dolor para que lo ofrezcas, para que sea un medio de santificación, etcétera. Entonces, en vez de decir yo lo he estado haciendo, ¿cómo es posible que tú no? Etcétera, estás dando una idea, ¿no? A lo mejor puede decir la persona, pues sí, pero ahorita me duele muchísimo la muela y ahorita pues ni atención te puedo poner. Ok, listo. Le das la pastilla. Ya que está calmadita, la persona empezar a lo mejor a trabajar en esa parte, ¿no? En esa parte de decirle a la persona, ¿sabes qué? No es que pudieras utilizar tus dolores, tus penas, y a lo mejor puede decir, ¿y tú lo has hecho? Pues bueno, he tratado y a veces pues me ha resultado, a veces no, pero no está diciendo yo sí he podido, ¿no? Por eso a veces también hay personas que se comparan con las demás. Ahorita, por mencionarles un ejemplo también, que por supuesto no es nada, no estoy en desacuerdo con ese tipo de sacrificios, porque yo sé que si Dios lo permite es para bien. Pero por ejemplo hay personas que gracias a Dios han podido hacer el ayuno de pan y agua por 40 días y lo han repetido y que es muy bueno y que ha resultado ser fantastísimo, ¿no? Y entonces a veces cuando a la persona le dicen, ay, te deberías de animar para hacer este ayuno, ay, es bien, sí, cierto, es bien fácil, pero ¿qué crees? Yo ya llevo 3 veces que lo hago, 3 veces. Ya, mis hermanos, que estamos cayendo ahí en la presunción. No todos estamos llamados a tener ese tipo de sacrificios. Nos sacrificamos de otra manera, padecemos de otra manera. Claro, algunos ni siquiera padecemos, ¿verdad? También es cierto, nos falta un poquito más de sacrificio. Pero para decirles a ustedes que
la presunción ya no es buena. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el dolor como medio de santificación? Cuando lo ofreces y aún así sin que nadie se entere, ¿no? Lo ofreces para... permíteme un segundo. Ahora sí, ya regresamos. La lamento. Es que estaba pegando el aire directamente en la cara y ya no estaba teniendo mucha conciencia. Pero bueno, entonces, cuando el sufrimiento se utiliza, de verdad, mis hermanos y hermanas, como este medio de santificación, ¿no? Como este medio en el que nosotros no hablamos, no padecemos, no presumimos, nada más Dios y yo. Alguien puede decir, tómate tu pastilla. Ah, ok, listo, me la tomo. No hay problema, pero no me la tomo. Ahorita me la tomo, pero a lo mejor no me la tomo. Pero no estoy diciéndole ya a los demás, no. No me voy a tomar ninguna pastilla. Yo se la voy a ofrecer a Dios porque Dios se lo merece. Y entonces a veces en nuestro modo de actuar hacemos que las demás personas se sientan mal. Porque van a decir, ¿cómo es posible que esta persona sí lo pueda hacer? ¿Cómo es posible que esta persona sí y yo no lo puedo hacer? Y entonces por esa razón uno tiene que decir, no, mis hermanos, no. Ofrece en silencio, ofrece tus penas, ofrece tus desesperaciones en silencio. No hay por qué presumirlas, no hay por qué decir, pero si yo puedo, ¿por qué tú no puedes? No hay por qué decir, si esta situación yo la vivo y yo la he vivido y yo la he practicado, sí, porque todos tenemos también, mis hermanos y mis hermanas, nuestra cualidad, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, una ocasión alguien me decía, ay padre, a mí me duelen mucho las rodillas, pero cuando yo voy al Santísimo, yo me hinco. Y no sabe usted, yo me he hincado hasta 5 horas, a pesar de que me duele la rodilla. Y entonces me molesta cuando alguien que puede no se hinca, y si yo que me duele la rodilla, yo sí me hinco, entonces porque ellos no pueden, y entonces me enojo. Y entonces le decía a esa persona, pues sabes que de nada te ha servido tus 5 horas hincada frente al Santísimo, porque te has vuelto juzgona, criticona, chismosa, etc. Y dice, ay padre, pues es que es verdad, porque al final de cuentas no puedes compararte con los demás, no. Cada quien lo suyo. Si yo ofrezco, por eso nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, cuando quieras orar, cuando quieras comunicarte con tu Padre Eterno, entra en tu cuarto y ahí en lo secreto expresar a tu Padre lo que tú quieras, y en lo secreto, y el Padre que ve lo secreto te escuchará y te dará una respuesta según su voluntad, por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienes que andarlo presumiendo, que no tienes que andarlo publicando, que no tienes que andarlo diciendo, que no tienes que andarlo... Claro, a veces sirve como testimonio, tampoco estoy diciendo que no. Pero, ¿qué sería una persona que quiere que alguien viva el ayuno de los 40 días a pan y agua que les decía? En vez de decir, uy, no, hombre, yo ya lo hice 3 veces. No, sí se puede, es buenísimo, buenísimo. Cálmate, porque a lo mejor hay personas que lo hacen nada más para bajar de peso, ¿no? No estoy diciendo que todas lo hagan, pero a veces uno dice, ¿pero qué te pasó? Estás flaquísimo, flaquísima. Ah, no, pues es que hice el ayuno de los 40 días de pan y agua. Y entonces uno dice, ¿será que la intención fue buena? Y si después me dicen, y si le dijeron, estás flaquísimo, ah, no, pues se aventó para el segundo y se aventó para el tercero. ¿Por qué? Porque fue a través del ayuno de pan y agua como recuperó la superfigura que quería. Entonces se hizo aprovechar. No estoy diciendo que las personas lo hagan. Conozco al 99% que lo hace con muy buenas intenciones. Así que, mis hermanos, no estoy diciendo que eso sea malo. Al contrario, yo mismo lo animo a personas que lo hagan, y de verdad que les ayude Dios. Pero entonces decía, en vez de decirle a una persona, yo he hecho esto, yo sí puedo, yo, uno tiene que decir, mira, yo te lo sugiero, de verdad, pídele a Dios que te ayude, sería muy bueno, a lo mejor te ayuda para tus problemas, ayunar es muy bueno, lo pide Jesús, yo sé que te va a costar, pero con la gracia de Dios puedes lograrlo, o inténtalo, empieza con una semana, por 3 días, por un día a la semana, etcétera.
pero en vez de decir yo lo hice, yo pude, y más cuando empiezas a decir yo ya lo hice 3 veces, en vez de suscitar que la persona que te está escuchando lo quiera hacer, no lo va a querer hacer, porque luego se compara. Uy, no, hombre, yo no empiezo ni un día y esta ya lleva 3, ¿cuándo voy a ser como ella? Y si tienen esa mentalidad de la competencia o del seguir el ejemplo, no, mis hermanos, no vamos a lograr nada. Por lo tanto, entonces, es indispensable, es necesario que ustedes y yo entendamos el verdadero sentido del dolor. ¿Hay que ofrecerlo a nuestro Señor? Sí, por supuesto, pero hay que ofrecerlo en el silencio, que de pronto a veces a lo mejor nadie se entere. ¿Que te duele la espalda? No. No es que estamos mintiendo en el sentido estricto. O podemos decir, ¿te duele la espalda? Sí, un poquito, pero ya me pasará. Ya te tomaste una pastilla, al ratito. Entonces, es el hecho de que una persona tenga ese sentido de la discreción, que nadie se entere. Los grandes santos eso hacían. Los grandes santos que nos presenta la iglesia como santos de una verdadera imitación de vida, nos los presenta como santos que en lo secreto lo hacían. Muchas veces nadie se enteraba que estaban padeciendo, que no estaban comiendo, que se estaban flagelando, que estaban sufriendo, que se acostaban en el piso, que en piedras, que en fin, que se ponían una corona de espinas o que se dormían sobre un lugar que estaba todo accidentado, es decir, ni siquiera estaba planito, sino altos y bajos para darle cierto dolor al cuerpo. Pero entonces vuelvo a insistir, no todos tenemos esa capacidad. Por lo tanto, el dolor que tú sientes, que en este momento puedes sentir, lo puedes elevar, aguantarlo un poquito, ofrecerlo un poquito para la santificación de tu alma, la santificación de tus seres queridos, para la santificación de las personas que quieres, de las personas que amas, de las personas que deseas que se arrepientan, que se conviertan, que tengan un mejor estilo de vida, etc. Entonces es importante saber que esos padecimientos, que esas angustias que estamos teniendo, las podemos utilizar para la santificación. Y no estoy hablando, como les dije hace rato, no nada más de dolores físicos, sino también de dolores emocionales y espirituales. Te lo ofrezco, Señor. Entonces no se trata de buscar el dolor por el dolor, ¿no? Porque también hay personas que dicen, bueno, yo le quiero ofrecer a Dios un dolor. Y entonces a veces recuerdo que una persona en una ocasión me dije, yo quería dedicarle al Señor un dolor, pero como pues no, todo estaba bien. La persona se dio un martillazo, ¿no? En el dedo y ese dolor te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco, Señor. No se trata tampoco de llegar a ese grado de causarte dolores para que tú puedas ofrecerle algo a nuestro Señor. Para nada, mis hermanos. Entonces, al contrario, ese es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que tenga a bien ayudarnos para poder ser verdaderos verdaderos hijos de Dios en esa entrega del dolor, del sufrimiento y a veces en el silencio, ¿no? La mayoría de las veces que estoy preocupado no lo doy a notar, que estoy angustiado no lo doy a notar, que estoy estresado no lo doy a notar, sino que siempre hay una alegría, un gozo. Pero ¿qué te pasa? Como dicen a veces, ¿no? El dolor se lleva por dentro. ¿Por qué? Porque lo he ofrecido a Dios, porque le he dicho a Dios, te lo ofrezco, mi Señor, porque le he dicho a Dios, a ti, Señor, te lo entrego. A ti, Señor, te doy todo lo que soy, todo lo que tengo, como dice el canto, ¿sí? Entonces, nadie se tiene que enterar, nadie tiene que estar diciéndome, es que el dolor, ofréceselo a Dios y entonces ahí todo muy heroico, gritando, por supuesto, o aguantándote el dolor y que nadie se entere, puede ser muy bueno o llamar la atención, ¿no? Como decía hace rato. Entonces hay personas que van a tener esta cualidad, esta cuestión de no, unos de exagerar a veces el dolor y otros de opacarlo, no pasa nada, no. Y por lo tanto entonces ahí es donde radica el verdadero sentido de que el dolor puede ser una vía de santificación, cuando es utilizado
para bien de tu alma, para bien físico, para bien espiritual, para tu bien. Vamos a hablarlo bastante bien, ¿no? Bastante clarísimo. Entonces, el dolor no puede ser un dolor que tú te busques, un dolor que de pronto digas, no, pues ahora para que se me quite voy a sufrir esto. No me voy a tomar una pastilla para que se me quite y se la voy a ofrecer a Dios como autocastigo. No funciona eso. Sino, Señor, si tú me quieres mandar un dolor, si tú me quieres mandar o si tú lo quieres permitir, Señor, yo te lo ofrezco, ¿no? Quiero ofrecerte este momento de desesperación, este momento de angustia, este momento de estrés, este momento de ansiedad que estoy sufriendo para el bien de mis hijos, Señor. Ilumínalos, protégelos, cuídalos donde quiera que estén para el bien de mi esposo, de mi esposa. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que tenemos que ver totalmente el que hay medio de santificación para las cosas. No lo puedes permitir. No puedes permitir que tus cosas, que tus dolores se vayan solamente por irse, sino aguanta lo más que puedas. En ocasiones hay que tener una actitud heroica, sí, pero siempre con un sentido muy interno, muy discreto, que a veces nadie se entere, que todo mundo piense que todo está bien contigo, para que no lleguen a compadecerte, para que no lleguen a decirte, ay no, es una señora muy buena, un señor muy bueno, ellos sí sufren, ella siempre le ofrece sus dolores a Dios. Y entonces el demonio, que es muy inteligente, va a utilizar eso en tu contra y va a hacerte pensar que eres bueno, que la gente te admira, que la gente te quiere, que la gente ya se dio cuenta de tus penas y sufrimientos. Y entonces, ¿qué va a hacer? A suscitar en ti que empieces a hacer las cosas por complacencia, ¿sí? Para que la gente me admire, para que la gente me vea, o no lo voy a dejar de hacer porque entonces la gente me va a juzgar, porque la gente va a decir, pues si antes ella lo ofrecía y ahora ¿por qué no? Es que antes ella se hincaba toda la misa y ahora ya no. Es que antes ella venía y se postraba al piso y ahora ya no. Entonces, no, mis hermanos, que solamente sea entre tú y Dios ese momento, sino que simplemente sea una conversación de alma a su Señor, a su Creador, y que el Señor te ayude, te dé las gracias de poder ofrecer esos sufrimientos y esas penas y esas angustias y esas desesperaciones en lo que sea necesario, ¿sí? No tengas miedo al dolor, porque cuando tú le ofreces el dolor a nuestro Señor, cuando tú le ofreces el dolor, el sufrimiento como una especie de camino de santidad y redención, tú te vas a dar cuenta que Dios te da la fortaleza, que Dios permite que no tengas hambre, por ejemplo, cuando haces los ayunos, cuando haces las abstinencias. Dios permite que ya no se te antoje de la misma manera el chocolate el que renunciaste por amor a Cristo, que ya no se te antoje la Coca-Cola que renunciaste por amor a Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Me gustaría mandarles saludos, mis hermanos, a todos ustedes los que nos han estado acompañando en esta transmisión en vivo. Empezamos con Angélica Caudillo, Ross Johnson, muchas gracias por acompañarnos. Graciela Salazar, por More Robles, buenos días. Por Magdalam, Ross Johnson, Julia Vélez, Yolanda Limón, Marta María, Esperanza Najar, Marta Vázquez, Mirna Gutiérrez, Juanita Miranda, Guillermina Tafoya, Deli Espinosa, Elia Garza, Juana Miranda, Guillermina, Felicitas González, Esperanza Najar, Rosario, Angélica Conchas, Teresa Miguel, Julieta, Rosario, Eloísa Cárdenas, muchas gracias por sus saludos. Antonia Álvarez, Amelia Ríos, Guillermina Tafoya, María Hernández, Teresa Trujillo Fernando, Berta Martínez, también Laura Angélica Gómez, Esperanza Hernández, Ramón Vázquez, muchas gracias por acompañarnos. José Fernández, Lisette Elizalde, Dios les bendice. Marta Martínez, muchas gracias, José Fernández, por acompañarnos.
Entonces, en ese sentido, les mando mis saludos a todos ustedes y ojalá que de verdad utilicen sus momentos de dolor, sus momentos de angustia, sus momentos de desesperación para ofrecérselos a Dios, pero en el silencio. Y si tienen confianza en alguien, platiquen con alguien sobre sus deseos, pero para que no los forcen, ¿no? Para que no los juzguen, de tal modo que entonces ellos puedan entender que tú estás en un ambiente y que te ayuden a no decirlo, porque eso pasa muchísimo, que a veces uno está en un ayuno o en una abstinencia y entonces la gente que está a nuestro alrededor se encarga de destruir todo lo bueno. ¿Por qué? Porque empiezas a decir, bueno, vamos a ir a cenar. Ay, no, pero es que mi mujer no puede ir porque mi mujer está en su ayuno de los 40 días. O es que mi esposo renunció al chocolate y pues no vayan a traer de chocolate. O es que mi esposo está ofreciendo no tomar Coca-Cola, así que no voy a comprar Coca-Cola. Y entonces ya todo el mundo se entera de las cosas que están sucediendo. Mis hermanos, no. En el silencio, en el silencio. Ahí donde nadie se debe de enterar, ahí donde nadie debe de saber qué es lo que está pasando, solo Dios, vamos a encontrar que el sufrimiento, la pena, la angustia, la desesperación, el dolor interno, toda esta ansiedad, todo este momento de estrés, todo este momento de confusión, etcétera, que puede llegar a nuestras vidas, puede ser un medio de santificación. Entonces, no desaproveches lo que Dios te mande. Empieza a practicar tantito, desde renunciar a algo todos los días, algo que te guste de comer, desde no tener algo que te gustaría tener o no comprar algo que no necesitas, ahorrar dinero, etcétera. Entonces, empezar a hacer algo que te va a traer o que tiene un determinado tipo de sufrimiento, ¿no? Hacer algo que no te agrada también. Eso es ofrecer. Señor, tú sabes que me exaspera cortar el pasto, córtalo en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes que me exaspera tender mi cama, lavar los trastes, lávalos y tiende tu cama en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque entonces esa desesperación, esa angustia o ese dolor, ese de pronto fastidio que te da al hacer algo, tiene una acción, un efecto redentivo, porque lo vas a hacer por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor a tus seres queridos, por amor por la salvación de tu alma, etc. Entonces ahí es donde tenemos que ver, mis hermanos y hermanas, ahí es donde tenemos que entender y comprender el verdadero sentido de el dolor que sea redentivo, el dolor que sea un medio de santificación, un medio salvífico. Entonces, no pierdas esa gran oportunidad que Dios te dé. Si el Señor te manda un pequeño dolor, ofrécelo. Si el Señor te permite que lo puedas soportar, sopórtalo. No vayas luego a tomar pastillas, no vayas luego al médico, no vayas luego al terapista, no vayas luego a empezar a tomar cosas, que tecitos estos, que tecitos del otro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puedes aprovechar esos momentos de dolor, esos momentos de desesperación, para santificarte a ti mismo y santificar a las personas que te acompañan. Entonces, pues mis hermanos y hermanas, esperamos que les haya servido este programa y ustedes tengan la oportunidad de poder seguir compartiendo con los demás. Gracias por todo su apoyo que siguen haciendo muchos de ustedes a nuestra estación de Virgen de Guadalupe Radio, y les agradecemos de manera particular a todos aquellos que de una manera u otra nos siguen compartiendo nuestros programas, siguen escuchándonos, pues nos seguimos contando con sus oraciones, por las personas que nos apoyaron, por supuesto, a la misión que tuvimos a Guatemala. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por todo su apoyo, por sus donaciones que nos sirvieron de mucho, donde anduvo nuestro equipo, parte de nuestros hermanos. Entonces, pues muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas, por este momento de gran alegría que nos dieron a todos nosotros, y que también pudieron darle alegría a familias a las que fueron a visitar. Entonces seguimos en acción, seguimos echándole muchas ganas, y sabemos que a pesar de todos estos sufrimientos que se están viendo alrededor del mundo, el Señor puede utilizarlos para la propia santificación de las personas. Que el Señor tenga misericordia de todos los que han padecido la pérdida de un ser querido,
Aún ese dolor de haber perdido un ser querido puede ser utilizado para santificarnos en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, los proteja, los cuide y llene sus corazones de un ardiente amor a Cristo, a sus seres queridos, para que cuando tengan la oportunidad de ofrecer sus dolores, no duden hacerlo porque valen la pena. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana.